Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre tablas dinámicas avanzadas en el que vamos a ver cómo crear campos calculados en nuestra tabla dinámica. Como siempre vamos a tener una empresa ficticia y sus ventas, y para este ejemplo hemos creado ya de antemano una tabla dinámica en la que tenemos los vendedores de la empresa y los ingresos que han percibido por sus ventas. Sobre esta tabla vamos a crear un campo calculado para no tener que tocar los datos originales y hacer operaciones con los mismos campos que tenemos en la tabla dinámica en esta ocasión. Tenemos que tener en cuenta que los campos calculados son fórmulas que pueden hacer referencia a otros campos de la tabla dinámica. En este caso lo vamos a hacer sobre los ingresos. Y cuando creemos el campo calculado, lo que crearemos será un campo nuevo que aparecerá en nuestra tabla de campos, en nuestro área de valores y en nuestra tabla dinámica. A la hora de pensar en los campos calculados, tenemos que tener en cuenta algunas características. Una de ellas es que para los campos calculados se sumarán todos los importes individuales de los campos y luego se hará el cálculo que hayamos puesto sobre el importe total de lo que se ha sumado. Y también debemos tener en cuenta que los campos calculados van a estar disponibles automáticamente en todas las tablas dinámicas que estén dentro de la misma caché dinámica que la tabla donde hemos creado el campo calculado. Es decir, si creamos más tablas dinámicas en la misma hoja o en el mismo libro de Excel, el campo calculado estará disponible en nuestra lista de campos para hacer uso de él. También es verdad que los campos calculados tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, es que las fórmulas de los campos calculados no podemos hacer referencia a los totales o subtotales de la tabla dinámica, sino que simplemente hacemos referencia a campos de nuestra tabla dinámica. También tenemos que tener en cuenta que los campos calculados no pueden hacer referencia directamente a celdas de nuestra hoja de cálculo. Por ejemplo, no podemos poner en el campo calculado que se utilice la celda A1 o B2 o C3. De igual manera, tampoco podemos hacer referencia a funciones que utilicen referencias de fuera de la tabla dinámica. Por ejemplo, sumar desde la celda P4 a la P6. Debido a todo este tipo de limitaciones que tienen los campos calculados, al final casi siempre las operaciones que se van a utilizar en estos campos calculados van a ser con operadores matemáticos: sumar, restar, multiplicar, dividir. Sin embargo, también he de decir que veremos cómo podemos utilizar funciones dentro de ese campo calculado, pero siempre haciendo referencia a campos de nuestra tabla dinámica. Vamos a comenzar creando un campo calculado muy sencillito que va a ser el porcentaje de beneficio que va a tener cada vendedor haciendo referencia a la suma de ingresos que ha obtenido. Imaginemos que cada vendedor se llevase un 2% de la suma de sus ingresos totales. Con lo cual, para crear este campo, vamos a ir a análisis de tabla dinámica, vamos a dar clic en campos, elementos y conjuntos y campo calculado. Ahora nos sale este menú donde tenemos que ponerle un nombre al campo. Vamos a llamarle comisión venta. Y ahora veremos cómo aquí podemos introducir una fórmula que sea ingresos por 2%. Damos a aceptar y se crea el campo dinámico suma de comisión venta. Si veis,
se ha creado en la tabla, se ha creado en los campos disponibles y se ha añadido directamente aquí abajo, en el área de campo valores. Ahora vamos a hacer otro ejemplo de campo calculado en el que vamos a calcular un bonus por superar un número de ventas. Por ejemplo, vamos a crear otro campo calculado, vamos a ponerle bonus de venta, y vamos a decirle con una fórmula que si la comisión de venta es mayor a 15.000, le va a sumar pues un 5% más de sus ventas. Y si no, pues no le sumará nada. Vamos a aceptar. Y vemos cómo tenemos un bonus de venta en los vendedores que han superado los 15.000 euros de venta. Y el resto pues no tiene ningún bonus de venta. Aquí igualmente se nos ha creado una columna nueva, un campo de tabla dinámica nuevo y se nos ha puesto aquí abajo los valores nuevos. Viendo esta tabla nos puede llamar la atención este valor que tenemos en suma de bonus venta. Esto es porque la tabla dinámica, cuando he hecho el cálculo del 5% para cada vendedor, luego al hacer la suma no ha hecho la suma de los valores que han obtenido en la tabla dinámica, que sería 3.713,80 euros. Lo vemos aquí abajo. Sino lo que hace es utilizar la misma fórmula para calcular el total que para el resto de elementos. Entonces, si nos fijamos, las comisiones eran 121.000 euros. Aquí tendríamos que el 5% que hemos dicho que era la comisión, lo ponemos en moneda para que se vea igual. ¿Veis? Si os fijáis, es el mismo valor. O sea, para calcular el total ha utilizado la misma fórmula en toda la tabla, tanto para los valores parciales como para el valor total. Como el valor total es mayor de 15.000, ha calculado el 5% y lo ha puesto en el total. Con lo cual este total hay que tener en cuenta que no es del todo correcto. Si no queremos que nos quede fea la tabla, podemos hacer alguna solución. Una es hacer un filtro de valor y decir que nos muestre los valores que son mayores que 0, que la suma de bonus de venta es mayor que 0. ¿Veis? De esta manera eliminamos los que no nos interesan y aquí el total sí que coincidiría. Eso sería una opción. Si no queremos llegar a ese punto, porque queremos ver todo el listado, lo que podríamos hacer es quitar los totales de la tabla dinámica. ¿Y cómo quitamos los totales? Si os fijáis, no podemos quitarlos dando al botón suprimir. No podemos quitarlos así. Tenemos que irnos a la ficha diseño y en la ficha diseño tenemos que podemos modificar los subtotales y los totales generales. Y podemos desactivarlo y ya está. Ya no se vería este problema que teníamos antes. Si quisiéramos modificar un campo calculado, tendríamos que ir a campos y elementos y conjuntos, pulsar campo calculado y en el desplegable, este que tenemos aquí, seleccionar nuestro campo calculado. Por ejemplo, si queremos bajar el bonus a los vendedores que hayan vendido más de 10.000 euros, lo cambiamos aquí el número, le damos a aceptar y se nos actualiza la tabla. Mucho cuidado si estamos utilizando el mismo campo calculado en distintas tablas,
porque podemos tener algún fallo si lo hacemos sin pensar un poco lo que estamos modificando. Espero que os haya gustado este vídeo, se agradece un like y suscribiros al canal si queréis que siga subiendo vídeos sobre Excel avanzado y truquitos que me vayan saliendo.